ha iniciado ya el diálogo, el examen, la revisión y vendrá la dictaminación de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Sí, en este mismo momento, allá en la Cámara de Diputados, en la sede de uno de los tres poderes del Estado, está iniciándose este diálogo con la presencia, esto es muy importante que usted lo conozca, con la presencia de los 11 ministros, de las 11 ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues estamos atestiguando el arranque de esta reforma al Poder Judicial de la Federación a partir de la iniciativa que propuso el otro poder del Estado, el Ejecutivo. Hoy están reunidos el Poder Judicial, los representantes del Poder Judicial, los ministros y ministras de la Corte, los diputados, los senadores, hablando de cómo se va a procesar esta reforma. No hay antecedente, Alejandro, de una situación así, porque la anterior reforma al Poder Judicial de la Federación ocurrió hace exactamente 30 años. Para ser más precisos, hace casi 3 décadas. En diciembre de 1994. Aquí estamos a junio, a medio año antes, para medio año de cumplir las 3 décadas, los 30 años de la más reciente reforma al Poder Judicial de la Federación. En aquella reforma de Ernesto Zedillo, de un manotazo, desapareció el Pleno de la Suprema Corte y impuso una reforma que jubiló a todos los ministros de la Corte, incluido un abogado muy beligerante, Diego Valadez, que se jubiló con apenas unos meses de haber sido nombrado ministro de la Corte hace 30 años. Después sería procurador de Carlos Salinas. En fin, lo que le quiero decir a usted es que no tiene antecedente que hoy estén reunidos en la sede de uno de los poderes del Estado, 2 poderes del Estado, el legislativo y el judicial. Nunca se había visto al Pleno de Ministros de la Corte acudir, en este caso, a un diálogo a la sede del Poder Legislativo para discutir una reforma del Poder Ejecutivo. Claro que son tiempos inéditos, Alejandro, y prueba de ello es lo que está en este mismo momento sucediendo en San Lázaro. Es correcto. Lo que estamos viendo también es la consecuencia de una negación del Poder Judicial para emprender una reforma como se había solicitado y como se había sugerido, hacia donde se había empujado desde la Presidencia de la República, en particular, específicamente, desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Él había sugerido una reforma, le había pedido al ministro Saldívar que la encabezara, que llevara a cabo una reforma en el Poder Judicial. Esta reforma se quedó a medias, en realidad nunca avanzó. Y las consecuencias de eso es que el ministro Saldívar pues había programado, y ese era hacia allá empujaban, hacia un segundo periodo en la presidencia, que no fue aprobado y que fue combatido duramente desde la oposición. Eso provocó que llegara la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que llegara, y apenas llegando, abriera un frente, pues yo creo que por una serie de malentendidos con el presidente, directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para mi manera de ver las cosas, creo que le hizo mucho daño a Norma Piña hacerle caso
a los núcleos de poder que se acercan siempre a la Suprema Corte. Le hizo muchísimo daño también el sentir el poder, digamos, el sentirse empoderada. Y lo que hizo Norma Piña fue pues enfrentarse a el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella y el legislativo, la oposición en el legislativo, detuvieron la posibilidad, suspendieron, paralizaron la posibilidad de una reforma consensuada. Y simplemente por aquel llamado o aquella postura que se anunció desde hace algunos 3 años de la moratoria constitucional, donde todo, absolutamente lo que viniera de Andrés Manuel López Obrador iba a ser rechazado, esa posición le permitió a su vez al presidente de México y a las fuerzas aliadas políticamente en los partidos Morena, PT y Verde, anunciar un plan C. El plan C se convirtió no en un plan de reforma para el Poder Judicial, sino en un plan electoral que ustedes conocen. Entonces el llamado se convirtió más bien en un llamado electoral. Y lo que el presidente dijo en su momento, cuando todavía no empezaban las campañas, fue: los mexicanos tenemos la obligación de votar en la próxima elección presidencial para que obtengamos las mayorías suficientes para reformar la Constitución y provocar un cambio en este poder que se está haciendo loco para no reformarse y está esperando a que yo me vaya. Y Álvaro, llegamos al punto al día de hoy. El día de hoy ha iniciado ya formalmente estos diálogos en el legislativo. Los ministros de la Corte han dejado su cueva, han salido de la cueva donde han estado protegidos debajo de toneladas de piedra y lodo. Ahora están sentados ahí con el legislador, atendiendo al llamado que se les hizo, porque ya ahora ya no es si quieren una reforma o no, sino que va una reforma y les piden que participen en ella. ¿Cuál es la variable para que esto haya ocurrido, para que esto esté ocurriendo en este mismo momento? Una muy simple y que tiene que ver con la democracia. Un contundente voto a favor de reformas de la dimensión del Poder Judicial. No solamente el electorado le otorgó el 2 de junio a Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, le dio también la mayoría, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a punto de lograrlo en el Senado, precisamente para quitar los obstáculos a reformas que fueron obstaculizadas por la oposición. Hoy, hasta en el tono, Alejandro, de las primeras intervenciones de los legisladores del PRI, del PAN, hay una diferencia. Han dicho los legisladores que han hablado hasta ahora, moditos diferentes. Celebran el diálogo, manifiestan su voluntad de hacer el cambio, pero es una conducta completamente distinta. Y bueno, ya han hablado representantes populares y ahora va a hablar la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos. Gracias. Muy bien, ministra. Si no hay inconveniente, daríamos paso entonces a la participación de Óscar Bernache Domínguez, que es el titular de la Unidad de Vinculación de la Fiscalía General de la República. Por favor, Óscar, si puedes tomar la palabra en este momento, hasta por 5 minutos para dar tu mensaje. Muy buenas tardes. Hizo uso de la palabra. No, saludó, pero
de verdad, no hay antecedente de una reunión así. Está la presidenta del Poder Judicial de la Federación, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, que ha sido muy, ¿cómo decirlo?, arrogante, muy orgullosa de sí misma, y lo que ha modificado su conducta, por lo menos con su asistencia el día de hoy a la sede del Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, junto con sus 10 compañeras y compañeros de la Corte, fue el voto del 2 de junio. De otra manera, seguiría ahí, Alejandro, donde tú llamas esa cueva a, que yo diría, de concreto y acero. No, ha tenido que salir. Y eso sí es, desde mi punto de vista, importante. Es otro tono, es otro comportamiento, y eso no hubiera sido posible, naturalmente, sin esa contundente votación. Está hablando ya el ministro Pardo Rebolledo. Escuchemos. ¿Y qué poder judicial queremos? El Poder Judicial Federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición en donde solo quienes resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación. En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal. También en esta estructura que contiene nuestro Poder Judicial actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Disciplina, recibe las denuncias de posibles actos de corrupción, así como de posibles faltas administrativas cometidas en el desempeño de las funciones, y se encarga de realizar las correspondientes investigaciones y, en su caso, de seguir los procedimientos adecuados para sancionar a aquellos servidores que se demuestre que han actuado indebidamente. Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción, no la regla general. No obstante lo anterior, debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos, y eso nos lleva al segundo eje de estos diálogos, es decir, ¿cuál es el poder judicial que queremos? Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto directo de la ciudadanía. Independientemente de que en lo personal no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege, ni la independencia y autonomía de los tribunales federales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental como se propone, es decir, sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales.
en los que, como todos conocemos, se encuentran procesos judiciales en trámite y corren cotidianamente plazos para definir en distintos supuestos la situación jurídica de las personas que acuden a ellos. Por lo anterior, me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos. Estimo que de esa manera se reducirá la posibilidad de afectación en los derechos de los usuarios del Servicio de Administración de Justicia Federal. En otro orden de ideas, quisiera mencionar que las funciones que se asignan al Tribunal de Disciplina Judicial, cuya creación se propone, implicaría que un solo cuerpo de juzgadores pudiera actuar a la vez como fiscal y a la par como instructor y juez. Además de que las causas que se prevén para sancionar a las personas juzgadoras en la iniciativa, por su amplitud y ambigüedad, podrían interferir con la independencia judicial, lo que estimo debería reflexionarse. Finalmente, me permito mencionar que la reforma que se propone debe poner especial cuidado en relación con los derechos laborales de las y los juzgadores que podrían ser sustituidos con motivo de su entrada en vigor. Las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de jubilación y retiro considero que no deben ser eliminadas, a fin de proporcionar una culminación de la función digna a quienes hemos servido en el Poder Judicial de la Federación. Para concluir, y hablando en nombre propio, pero con la certeza de que es un sentimiento compartido entre quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, estaremos, como no puede ser de otra manera, a lo que determine el poder reformador de la Constitución. Pero reiteramos que seguiremos sirviendo desde la Judicatura, defendiendo con honor y con dignidad a la Constitución, a las instituciones que derivan de ella y los derechos humanos que protege y que dan sustento al Estado de Derecho, a la República y a nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos ahora con la participación de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra, buenas tardes. Adelante con su mensaje. Muchas gracias, distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor.
La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente, es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción, es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta.
Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. Gracias, ministra. Vamos ahora a escuchar al ministro Juan Luis González Alcántara. Buenas tardes, ministro. Adelante. Les pido a la sala que guardemos el orden, por favor. Adelante, ministro Juan Luis González Alcántara, con su participación. Muchísimas gracias. Agradezco la convocatoria de este órgano legislativo para expresar una postura sobre la iniciativa de reforma a título estrictamente personal, como fue solicitado. Consciente que he llegado al pináculo de mi carrera, entenderán ustedes que no es una ambición personal el motivo de mi actuar, pero sí la firme convicción de que la unidad nacional se alimenta de la diversidad de opiniones. Hay un reclamo innegable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello es latente la necesidad de las reformas a los poderes judiciales. Considero que de aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal y muchísimo menos a nivel local. En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos. No obstante, ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales, sino para contribuir, para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa. Se pretende modernizar a todos los poderes judiciales del país, dotarlos de legitimidad democrática, de transparencia y de responsabilidad pública. Esos son objetivos loables y son apremiantes. La pregunta que debiéramos formular es cómo diseñar una reforma que permita alcanzarlos. Para dar respuesta, me pronunciaré sobre dos puntos medulares: la votación popular y la separación de la Corte y el Consejo. Por el tiempo conferido, me centraré exclusivamente en el régimen aplicable a magistrados y a jueces federales, porque considero que deben recibir un trato diferenciado y mucho más deferente y protector que el que tienen las ministras y los ministros. Las personas juzgadoras
son la cristalización de la carrera judicial y de la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo. Lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los 3 poderes de la Unión. Aquí veo 2 problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular. El primero es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia. Estamos politizando los nombramientos. La ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político. El segundo problema, la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados. Por eso debemos de preguntarnos, ¿qué papel queremos que cumplan en la función judicial el voto popular? ¿Queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito? Si se ha de mantenerse el voto popular, considero que este debería de fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir definitivamente sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial que permiten acceder al cargo mediante el mérito, mediante la honradez y el profesionalismo de sus aspirantes. En otro aspecto, la creación de órganos administrativos y disciplinarios independientes puede fortalecer la rendición de cuentas. Ahora bien, para que el Tribunal de Disciplina pueda tener una incidencia real sin menoscabar la independencia de las personas juzgadoras, es necesario acotar sus facultades, pero robustecer el aparato disciplinario de la Escuela de Formación Judicial. Señores legisladores, salgamos de la lógica punitivista, pues un tribunal disciplinario integrado por 5 magistrados no podrá revisar eficientemente la labor cotidiana de más de 1,600 personas juzgadoras. Cerremos las puertas. Bueno, estamos escuchando ya la participación de los ministros de la Suprema Corte en esta que es una especie de comparecencia ante el legislativo. Llegan a argumentar a favor, en contra de la reforma al Poder Judicial, y lo que estamos escuchando en realidad y viendo, Álvaro, es un acto republicano que yo diría debería ser pues visto con mucha naturalidad, normalidad en cualquier democracia. Tú tienes sesiones en el Senado de Estados Unidos, por ejemplo, van hasta los funcionarios, a veces a gobernadores, a veces, o sea, tendría que ser en una democracia algo muy común que estos señores, a quien hasta ahora la gente los conoce por su nombre, apellido, por su rostro, que siempre están escondidos en el anonimato, que toman decisiones a espaldas de los ciudadanos, hasta ahora estos personajes pueden ser vistos por el pueblo de México. Bueno, pues ahora van forzados, arrinconados, a tratar de explicarse y tratar de influir en una reforma que, insisto, originalmente estaba en sus manos y desecharon la oportunidad hasta que el pueblo de México les dijo: no, la reforma va, porque va. Justamente por eso puntualizábamos al inicio de este espacio el carácter inédito de este encuentro, de este foro, de 2 poderes que se reúnen en la sede de uno para discutir la iniciativa de un tercer poder, que es el Ejecutivo, quien fue el que planteó esta reforma el 5 de febrero de este año.
después de la elección del 2 de junio, con esa contundencia para exigir una transformación al Poder Judicial, no le quedaba de otra, ya no digamos al legislativo, al judicial. Y como usted lo ha escuchado y deliberadamente dejamos las intervenciones de primero el ministro Pardo de Rebolledo, luego de la ministra Lenia Batres, y ahora que ha concluido también el ministro González Alcántara Carrancá, ¿qué se advierte? Se advierte ya una asunción de que la reforma es inevitable, de que la reforma ha comenzado y que ahora pues cada uno puede formular lo que considere, porque para eso son justamente estos foros, para evaluar lo que hay y para formular lo que viene. En el caso del ministro Pardo de Rebolledo, dice sí, pero que la elección sea escalonada, que no sean todos los ministros, todos los magistrados y todos los jueces los que sean electos de un jalón, como dicen en mi tierra, sino que sea gradual, que sea escalonado, hasta por una razón de tiempos legales. La ministra Lenia Batres hace una radiografía que desde su punto de vista concluye que es una justicia, la de México, y en particular la del Poder Judicial de la Federación, elitista, clasista, racista, lenta, perezosa, corrupta. Y el ministro González Alcántara Carrancá dice, a ver, vamos a votar, se va a votar por los juzgadores en función de lo que propongan o en función de lo que ha sido su desempeño. Así como esto, tan breve que le he yo expuesto y usted lo escuchó de los tres ministros, de la ministra y los dos ministros, va a haber muchas formulaciones, Alejandro, pero no hay ninguna duda. La reforma al Poder Judicial Federal ya llegó y se va a hacer. Sí, es correcto. Bueno, dice la ministra Batres, dice, para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, agrega, es injusta. Luego dice, la sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Ese es el discurso, la participación de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que en este día nos ha explicado en pocas palabras las razones por las cuales fue impulsada para estar ahí, en esa posición. ¿Para qué? Bueno, venía una reforma, Álvaro, es posible que sea la ministra que dure menos tiempo de todos ellos. Ella sabe o posiblemente podía asumir que iba a estar muy poco tiempo si la reforma, como era posible, se daba en el Poder Judicial. ¿Qué significa? Que bueno, es digamos, si no se escalona y aplica para el próximo año la reforma, digamos, y hay una elección por allá por el mes de mayo del próximo año para escoger, seleccionar a la primera camada de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, ya por voto directo del ciudadano, significa que ella habrá durado poco más de un año en el cargo, pero habrá cumplido con el encargo del presidente López Obrador, que entre otros, Álvaro, es ser un contrapunto.
ser la diferencia sustancial entre los que están ahí y lo que realmente se quiere de los que están ahí, Álvaro. Por eso es tan relevante también esta intervención de Lenia Batres, y también por eso fue impulsada por el presidente López Obrador. En el caso de del Senado, la rechazaron. Y no, el Senado no cumplió con su responsabilidad. Y entonces, como la propia Constitución lo establece, el presidente dijo que sea ella la ministra. ¿Le quita legitimidad? No, eso está establecido en la Constitución. No hubo ninguna ruptura del orden jurídico en la elección de Lenia Batres. No ha habido ninguna ruptura del orden jurídico en la elección de otros ministros propuestos por el presidente López Obrador. 5, Alejandro. Además de Lenia Batres, propuso a la ministra Yasmín Esquivel Moza, propuso a Loreta Ortiz Alf, propuso a Margarita Ríos Fajard y propuso a González Alcántara Carrancá. 5 ministros de la Corte de muy diferente perfil, y el propio presidente lo ha dicho, en particular 3, Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Fajard, y también en algunos momentos la propia Loreta Ortiz, que le han jugado contras. Sí. Bueno, pero no ha habido ninguna ruptura del orden constitucional. Hay un planteamiento de reforma que ya está en marcha con base en lo que establece la Constitución, hombre. Y tan es así que ninguno de los ministros que ha hecho uso de la palabra, en particular 2 que son conservadores, ha dicho, hay una dictadura, como alegan los opositores. Es más, ni los diputados y senadores de la oposición que han hablado han dicho eso. Por eso yo puntualizo, subrayo una vez más, que esto es inédito. Esto jamás había ocurrido, y qué bueno que tenemos el privilegio de informárselo a usted. Pues bueno, lo que estamos viendo, pues es un momento importante para la República, es un momento importante para esta democracia. No se había dado un momento como este en la historia de nuestra democracia. Quizá valga la pena ir a escuchar un poco más. El ministro Lainez Potisek. Vamos a escucharlo. Hacer campaña y buscar el voto, aun y cuando previamente se pretenda certificar sus aptitudes técnicas. Insisto, claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse. Y menciono una y reconozco la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero por favor no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia. Es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho, y que solo habla por sus sentencias. Bueno, ya nos dimos cuenta que esto hoy en día no es tan real, y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes. Pero retomo, considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular no es la solución a los
problemas que aquejan al Poder Judicial Federal y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión. Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley. El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector. Eso lo saben ustedes mejor que nadie. Esa es la esencia. El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y el conflicto de interés. ¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral? Permítame hacer una comparación con la carrera magisterial. No se eligen a las maestras y a los maestros. Estos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción de vida. Ya no menciono a los demás puestos del sistema de carrera judicial. Más de 30,000 oficiales, actuarios, secretarios, que son los que proyectan las sentencias, quienes perderán todo incentivo para prepararse y concursar para llegar a ser juez y en un futuro magistrados. Ahora habrá que salir a buscar los apoyos para ganar una elección, insisto, aunque se ratifique antes o se confirme la experiencia que pudieran tener. Señoras y señores legisladores, entiendo que tendremos oportunidad en los foros, que son foros temáticos, de analizar la experiencia en otros países. Entiendo la minoría que han optado en casos muy específicos por un sistema de elección. Los discutiremos de manera puntual. Pero yo les pido, y estoy seguro que lo harán, así ha sido esta invitación amplia, que escuchen a las juezas, a los jueces, a las magistradas y a los magistrados, porque serán ellos quienes les van a aportar los mayores elementos de cómo llegaron al Poder Judicial, cómo accedieron a su cargo, cómo realiza su labor cotidiana, por qué el rezago, ¿sí?, que tanto daño hace, cuál es la carga de trabajo, cómo son las evaluaciones. Yo estoy seguro que tendremos mucho que aportar en esos puntos. Yo por lo pronto no tengo sino darle las gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos ahora con la participación y mensaje de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Buenas tardes, ministra. Adelante con su mensaje. Señoras y señores legisladores, agradezco a ustedes la posibilidad de participar en este ejercicio democrático que implica el análisis de reformar nuestro Poder Judicial. Creo que nadie duda que es un imperioso deber de nuestro tiempo efectuar... Está hablando ahora Yasmín Esquivel, la ministra, una de las ministras propuestas por el presidente López Obrador, y recién escuchamos al ministro Lainez Potisek, un ministro que fue propuesto por Enrique Peña Nieto y que participó, fíjense qué curioso, en la reforma de hace 30 años, Alejandro, de la reforma al Poder Judicial de hace 30 años. Él mismo ha contado, Lainez Potisek, que él forma parte del equipo de Ernesto Zedillo, que durante la etapa de transición preparó la reforma, la más reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, hace 30 años. Él no está de acuerdo con la elección por voto popular de los ministros, de los magistrados y los jueces, pero, bueno, ya él mismo reconoce que el Poder Judicial ha sido incapaz de acercarse a las jóvenes y los jóvenes, dijo. Bueno, dice él que la labor de un juzgador debe ser discreta, debe ser serena,
Ahora resulta independiente. que eso ya no está de moda, casi, ¿no? Sí. Como si se tratara de un tema de modas. No. Lo que se está pidiendo y lo que se está pidiendo no solamente es un tema de transparencia, que se agradece que él hable sobre que, los ministros ahora tenemos que comunicar, abrirnos con... No. Se está pidiendo cosas más puntuales, Álvaro. Sí. Que haya transparencia en el ejercicio. Que haya justicia, Alejandro. Y que haya justicia. Y en el comportamiento de ellos, transparencia, Álvaro. Naturalmente. Y en el efecto que tiene el Poder Judicial sobre el ciudadano, justicia es una sola palabra. Sí, bueno, esto es parte de lo que está llevándose a cabo en la Cámara de Diputados, en que es el arranque de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Es, diría yo, en homenaje al lugar común, un día histórico, porque efectivamente, pues, marca el inicio de la reforma inevitable, fatal, al Poder Judicial de la Federación, formulada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en el 5 de febrero de este mismo año.